Despierta Quindío. El momento apocalíptico con Juan de Armenia. Estamos estudiando Mateo 24, un importante capítulo de la Biblia que nos habla de las profecías que están escritas hace cerca de 2000 años para que nosotros tengamos una guía y podamos establecer, determinar, comprobar que los sucesos escritos en la Biblia se están cumpliendo. Y es que el Señor Jesús, en este capítulo, lo primero que hizo fue decirles a los judíos, a los apóstoles que estaban con él en la ciudad de Jerusalén, una profecía acerca de la destrucción del templo que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el templo es destruido. Y él ya lo había advertido cuando dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego se van y en la noche, estando reunido él en el monte de los Olivos con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, como lo he venido afirmando, que ¿cuándo es que ese templo no va a quedar piedra sobre piedra? Porque yo me imagino que para los apóstoles de Jesús que escucharon cuando él dio esta profecía, fue sorprendente pensar que su gloria, que su templo, que eso que ellos mostraban con alegría y con orgullo, iba a ser destruido. Y Jesús les contestó, y eso aparece en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. ¿Y qué aparece allí en Lucas 21? Pues que Jerusalén iba a ser rodeada y que el templo iba a ser destruido y que iba a haber lamentación, iba a haber sufrimiento, iba a haber una gran tribulación como un merecido castigo que deberían recibir los judíos por todas sus malas acciones. La segunda pregunta que le hacen en Mateo 24:13 es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera es: ¿qué señal o qué señales habrá del fin del siglo? Esta pregunta es la que hemos venido tratando de responder, y entonces para mí es imposible que esos engañadores de los que nos habla el Señor Jesús cuando nos dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañar, que esos engañadores surgieran en el primer siglo, el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo de esta era. No, tenían que venir en este tiempo final, en este siglo que es el último siglo. Estamos viviendo los últimos 100 años de la era cristiana, de la era de la gracia, de la era de la oportunidad, de la era del avivamiento, del despertar, de la iluminación de la humanidad. Y posiblemente estemos ya en el último año o 2 años o tal vez 3 años de esta era. Y el Señor Jesús, cuando nos dijo que mirad que nadie os engañe, luego el apóstol Pablo en Colosenses 2:8 nos da los detalles diciéndonos: pilas, hermanos, mirad que nadie os engañe, porque él utiliza las mismas palabras del Señor Jesús para hablarnos allí de la Iglesia Católica y sus líderes, sus jerarcas. Revise ese texto, Colosenses 2:8. Otra señal, aparte de estos engañadores que iban a venir en el nombre del Señor, que son los papas, y que iban a engañar a muchos, por eso habla la Iglesia Católica de que tiene más o menos entre 1.200 y 1.300 millones de engañados. Esa es la cuenta que hace la Iglesia Católica. Nosotros tenemos unos 1.200 o 1.300 millones de engañados que los tenemos aquí atados
con nuestras mentiras y que los entretenemos mientras llega el cumplimiento final para que a ellos no les resplandezca la luz del Evangelio. Pues los engañadores de este fin del siglo, porque solamente en este periodo se podía viajar por todo el mundo y llevar el mensaje a todos los rincones, ese mensaje de engaño que tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. También nos dice el Señor Jesús que íbamos a oír de guerras y rumores de guerras, pero que eso no tenía importancia porque eso es algo que sucede todo el tiempo y que eso no nos marcaba el fin del siglo. ¿Qué nos marcaba el fin del siglo? Cuando se iba a levantar nación contra nación, reino contra reino, y que vendrían pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que él dice en el versículo 8, que es el principio de dolores. Entonces ya estamos viviendo hace cerca de 100 años el principio de dolores. Todo lo que estamos viviendo son dolores de parto, porque se va a dar a luz desde el abismo. Se van a abrir las puertas del Hades para que suba el ángel del abismo y venga a destruir, porque a eso viene. Viene la muerte y viene el Hades, el uno a matar y el otro a destruir, y van a acabar hasta con el nido de la perra ya en el Vaticano. En el versículo 9, el Señor ya nos advierte de una persecución, de una tribulación, que seremos aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre. Y esa advertencia no se puede confundir con lo sucedido en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo de la era cristiana, porque en Marcos y en Lucas nos hablan de la persecución del primer siglo, de la persecución a la iglesia primitiva, que los iban a matar y los iban a aborrecer y los iban a llevar a las sinagogas a dar testimonio. Todo eso se cumplió en el primer siglo, pero hay una persecución final que es la que nos narra Mateo 24:9. También nos dicen que se iban a levantar falsos profetas y engañarían a muchos, y que se iba a multiplicar la maldad, y que el amor de muchos se enfriará, y lo estamos viviendo. Este siglo ha sido un siglo de maldad, de falta de amor. La gente ha perdido sensibilidad. En el mundo cristiano, para dar un ejemplo, hay una cantidad de pastores sinvergüenzas, desgraciados, que solamente les interesa el dinero. Hago la salvedad. Hay buenos pastores, hay pastores honestos, hay pastores íntegros, pero la mayoría de los pastores que vemos hoy por televisión como enlace o que vemos en las redes sociales solamente están predicando el evangelio para vivir bueno, para explotar a la gente, para robarla. Dios les dará su merecido. ¿Por qué? Porque han utilizado la palabra de Él, la Biblia, para estafar a los feligreses que inocentemente le siguen. Y en el versículo 13 de Mateo 24 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Yo hasta cuándo tengo que perseverar? Hasta el fin. Pero no como dicen algunos que el fin es la muerte. No. Aquí nos están hablando del fin del siglo. Es decir, yo tengo que aguantar hasta que llegue el fin del siglo. ¿Cuándo llega el fin del siglo? Puede ser en septiembre de este año, puede ser el año entrante, puede ser en 2 años. No lo sé exactamente porque estamos tratando de entenderlo, pero sí estamos cerca. Así que prepárese, porque el que persevere, el que aguante la prueba que viene, nos van a tratar de marcar a todos, de ponernos el número de cédula en la frente. Y usted, cristiano que me oye, y usted que no es cristiano, por favor, no se vaya a dejar marcar, porque si usted se deja marcar en la frente, no tendrá escapatoria, no tendrá paz. Se irá luego a un juicio final donde lamentablemente recibirá un justo juicio
pero la sentencia ya sabemos cuál es el sentido de esa sentencia, porque la Biblia así lo expresa, así nos lo cuenta. Entonces, vamos a estar firmes hasta el fin. ¿Cuándo? El fin del siglo. ¿Y cuándo termina el fin del siglo? Ojo que aquí está el detalle. Si quiere, tome nota. Daniel 12:12. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice Mateo 24:13. Y en Daniel 12:12 dice lo mismo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tome esos dos versículos y va a encontrar que es el mismo mensaje, que son iguales. En Daniel nos están hablando casi 600 años antes de Cristo, más de 2500 años de advertencia, y nos estaban diciendo que el fin del siglo sería el día 1335. Prepárese, porque ese día está cercano. Y chamaco, por favor, no vaya a decir que es que yo estoy dando aquí el número del chance. No, 1335 es un día final, es el día hasta el que nosotros tenemos que aguantar firmes sin recibir la marca, sin ceder a las pretensiones del enemigo, guardando la palabra de Dios y no negando su nombre. Si usted es capaz de entender este mensaje, quiero dejarle algo para que medite en ello. Se va a abrir un portal, se va a abrir una puerta para que nosotros pasemos a un universo secreto, a un universo escondido, a otro mundo. ¿Cuándo será eso? El día 1335. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin del siglo. Este evangelio será predicado para testimonio, no para salvación. ¿Y será predicado cuándo? En esos 42 meses, iniciando esos 3 años y medio que los anticristos van a tener este mundo para hacer lo que les dé la gana. Va a aparecer un ángel, posiblemente Moisés y Elías, diciendo que lo que Juan de Armenia predicaba, ese evangelio de paz, de gozo, de esperanza, de incorrupción, de inmortalidad, de vida eterna, de oportunidad para todo el mundo, sí era cierto. Entonces viene un ángel, esto aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, donde viene un ángel y predica el evangelio eterno para testimonio a todas las naciones. Prepárese, porque pronto llegaremos al día 1335. Por eso Armenia es la capital espiritual del mundo.